الموشيخ بن موشي لا تورا ما هو يهوى مغورا ما هو يهوى مغورا لولا باe ما هو يهوى مغورا بين مرقا آمين سبحان ويكو آمين بلا تنغان ويكو No nacimos para pelear. Después de la resurrección del Mochía, él se apareció a muchísima gente. Fueron 42 días que él estuvo con el pueblo de Israel contando la cuenta de la Omer. Hoy el segundo día, él se reunía con todos ellos. Él se reunía a las 9, a las 12 y a las 3 de la tarde, 3 veces al día se reunía con el pueblo de Israel. Y muchas veces en la noche también hacía reuniones con los talmidín y con mucha gente de la que había él. Recuerda que él mandó 70 de 2 en 2 para enseñar la Torá de Yahuwah. A esos 70 también los reunía, y a los 14,000 y a los 15,000 que le dio de comer, también Yahuwah les daba palabra a ellos, el Torá, para que ellos caminaran en el Torá de Yahuwah después de la ida suya en la venida, después de 2000 años que esperaran la restauración del reino de Israel. Vamos al libro de Matillahu, en el capítulo 28, Matillahu, Perek 28, y vamos a leer desde el 1 al 10. Vamos a leer el 1 al 10 y vamos a conocer algunos misterios, porque los 4 besorados, los 4 evangelios, que cada uno de los talmidín de Yahoshua, Mateo, Marco, Luca y Yohanan, ellos escribieron, parece que ellos estuvieran en desacuerdo en las cosas, pero eso no es así. Ellos están de acuerdo en todo, porque ellos vieron o oyeron, algunos de ellos, las cosas que habían sucedido y escribieron lo mismo. Pero las interpretaciones de la escritura con relación a los libros en arameo, en griego, en latín, en alemán, en inglés y en español, cambiaron las traducciones, todo lo cambiaron. Si usted reúne solamente 10 personitas nomás, 10, no haga esa prueba y verá que usted va a entender lo que yo le digo. 10 personas, y a la primera hace una fila con ellos, y a la primera le dice una palabra, la palabra que usted quiera. Le dice en el oído la palabra, y esa le dice a la segunda en el oído la palabra, y esa a la tercera, y la décima, cuando la décima dice la palabra que empezó en la primera, dice una cosa completamente diferente. ¿Por qué? Porque así somos nosotros. Nosotros oímos lo que queremos oír, no lo que la persona que nos dijo quiso decirnos. Entonces, así pasó con la escritura. Ellos lo que quisieron oír fue lo que ellos transmitieron, y anoche nosotros vimos parte de la escritura del libro de Jeremías, capítulo 8, versos del 1 al 8, y si usted lee del 1 al 8 va a entender qué fue lo que hicieron los escribas, los fariseos, los escribas, los que escribían el Torá, cómo cambiaron la verdad de Yahuwah por una mentira de ellos mismos. Eso también está en el libro de Sofonías, capítulo 3, 4. Pero ¿qué dice Mateo, capítulo 28, 1? Pasado el día de Shabbat, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Un momentico, aquí está diciendo, aquí no está diciendo una mentira, aquí está diciendo una verdad. Dice que vino Miriam y la otra Miriam. Habían varias Miriam. Miriam, la mamá de Yahoshua, Miriam, la hermana de Yahoshua, y Miriam, la discípula de Yahoshua. Habían 3 Miriam ahí. Pero aquí Matillahu como que las reúne a todas en un solo contexto, mientras Yohanan en el libro de Matillahu capítulo 20 dice que Miriam vino primero y después se encontró con las demás. Y la historia rabínica enseña exactamente lo mismo. Ellos enseñan, los rabinos enseñan, que Miriam era una mujer demasiado atrevida, como era una mujer que vino de un estatus donde no le tenía miedo a nada. Entonces ella se levantó muy temprano, casi las 4 de la mañana, y fue al sepulcro. Las mujeres no podían andar en Israel a esas horas solas, porque las violaban la gente, los hombres en las calles las violaban. Es como una mujer a las 4 de la mañana andar por Miami, por el downtown de Miami sola. Más de un carro se la va a aparecer y la va a subir en un carro, y así pasaba en aquella época igualito. Pero Miriam de Magdala era una mujer bastante fuerte, no le tenía miedo a nada.
y ella fue sola, y las otras esperaron que el sol amaneciera para poder subir, y se encontraron todas allá, pero ya había sucedido lo que pasó con Miriam, con Kifa y con Johanan cuando vieron la tumba vacía, y ellos se devolvieron camino a Galilea, y luego ella se encontró con Adán y con Yahoshua Hamashiach para ver lo que estaba viendo y pasar lo que estaba pasando, porque en el encuentro entre Adán, el primer Adán y el segundo Adán, en el medio de ellas tenía que haber una mujer que había estado en prostitución igualito que Eva, porque el pecado de Eva fue un pecado de adulterio, y ese adulterio se llama, en la jerga hebrea, se llama prostitución. Entonces Adán tenía que ser levantado delante de una mujer que había sido prostituta, pero que ya había sido liberada, para que Yahuwah pudiera llevarse a Adán limpio delante de los ojos de Yahuwah. Y eso fue lo que exactamente sucedió. Entonces aquí dice que el primer día de la semana, al amanecer del primer día, dice, vinieron Miriam de Magdala y la otra Miriam a ver el sepulcro. Siga. Y hubo un gran terremoto, porque un Melet de Yahuwah, descendiendo de los Chamaín y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces en el libro de Matías capítulo 21 dice que cuando ella llegó, la piedra ya estaba removida. ¿Sí ve? Entonces Mateo está diciendo lo mismo, pero él lo está diciendo como si estuviera sucediendo en ese instante. Pero no es así, sucedió antes de que ella llegara. ¿Sí ve? Él está dando el relato de lo que pasó, porque Johanan no cuenta esta parte, pero Mateo sí la cuenta. Entonces, si usted une todos los evangelios en uno solo, lo que se llama el libro de la quinta Besorá, que ustedes tienen que leerlo, que ya lo tengo, va a salir pronto para el mercado, entonces ustedes van a entender esa parte, porque todo está recopilado en un solo libro para que puedan entender este misterio. Siga. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Entonces dice que era un malak, ¿sí o no? Pero Miriam vio dos malak. Entonces este malak es diferente a los dos que ella vio, porque los dos que ella vio fue a Adán y a Yahoshua, y este era Gabriel, exactamente. Este era Gabriel, que fue diseñado para remover la piedra de la tumba. Siga el 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En el libro de Juan no habla de ellos, pero Mateo sí, dice que los guardas, ellos se llegaron de miedo, porque vieron al ángel cómo movía semejante piedra tan grande, que incluso no solamente la piedra estaba puesta ahí y la tenían que mover mucha gente, sino que estaba amarrada. Le colocaron cordeles, la amarraron para que nadie moviera esa piedra. El 5. Mas el Melech respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Yahushua Hamashiach, el que fue elevado en el tronco de árbol. Perfecto, en el madero, el que fue levantado en el madero. Entonces el ángel le habló, no a Miriam de Magdala, porque Miriam de Magdala ya había hablado con él. Fue el otro ángel que les habló a ella después de que pasó todo lo que pasó con Miriam de Magdala y los Talmidín. Siga el 6. No está aquí, pues ha vuelto a la vida, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el soberano. El 7. E ir pronto y decir a sus talmidín que ha vuelto a la vida entre los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces el ángel se le aparece a esas mujeres para decirle lo que ya le había dicho Yahoshua a Miriam. Dijo: no me toques, porque no he subido al Abba, y voy al Abba, a mi Abba, al Abba de su Abba, y cuando eso pase, entonces dígales que nos encontramos en Galilea. Aquí le está diciendo exactamente lo mismo. Siga. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus talmidín. Y mientras iban a dar las nuevas a los talmidín, he aquí Yahushua Hamashiach les salió al encuentro diciendo: Shalom Alejem. Él les dijo Shalom Alejem. Esa palabra se la quitaron. En el hebreo original está la palabra Shalom Alejem, porque fue la salutación que la Miriam, la mamá de Yahoshua, no sabía. ¿Recuerdan cuando se le aparece el ángel? Le dice Shalom Alejem, y ella dice: uy, ¿qué clase de salutación es esta?
porque ella aprendió ese lenguaje y lo enseñó a su hijo, y su hijo se lo enseñó a sus talmidín, y una de las maneras que lo reconocieron a Yahoshua fue cuando él llega a la playa y les dice a ellos, Shalom Alejem, la paz sea contigo. Entonces ellos respondieron, Alejem Shalom, con nosotros sea la paz. Entonces ellos dijeron, este es Yahoshua HaMashiach quien nos enseñó esta salutación. Así 8. debemos responder nosotros. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces, oigan esto, a las 9 de antes de las 9 de la mañana, él se encuentra en el libro de Matillahu, en el libro de Yohanan, capítulo 20, 11 en adelante, se encuentra con Miriam y le dice, no me toques, ¿se acuerda? En el 20:15, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Aquí él se dejó tocar los pies. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya había ido al Abba, exactamente, que ya había ido al Abba. Los eruditos enseñan que aquí eran las 12 del día, en la segunda hora de oración, eran las 12 del día. Con Miriam se encontró antes de las 9 de la mañana con el Abba Yahuwah, a las 9 de la mañana le presentó los bicurinos 144,000 y a las 12 del día pasa este encuentro porque él ya se deja tocar los pies, porque ellas se inclinaron y le echaron pues su perfume, que ellas tenían a todo momento esa clase de perfume para ungir a los siervos de Yahuwah. Siga leyendo. Entonces Yahushua HaMashiach le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis ajín, para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces le dice lo mismo Yahushua, lo mismo que le dijo el ángel. Vayan y díganle a los talmidín que nos vemos en Galilea. Eso ya era una costumbre en el pueblo de Israel con Yahushua HaMashiach y sus talmidín. Él les decía dónde se iban a encontrar y ellos sabían dónde se iban a encontrar. Esta vez le dice lo mismo, dígale que nos encontramos allá en Galilea. Ellos saben dónde, en qué parte de Galilea nos encontramos. Vamos para el 11. Mientras ellas iban, he aquí uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales cojanín de todas las cosas que aquí hay algo mal, aquí hay algo mal. Dice, mientras ellos iban, he aquí uno. Aquí no dice uno, dice. Uno. Entonces, Uno de los guardas fue a la ciudad. Uno. Ahí no dice fueron los guardas. Usted no puede decir unos. Usted tiene que decir uno, ¿sí o no? Entonces fue un guarda, fue a decir, el otro se quedó, esa tumba no podían dejarla vacía. Recuerda que Poncio Pilatos colocó 2 centinelas, 2. El uno representa la casa de Judá y el otro representa la casa de Efraín. Entonces el que fue a chismosear, eso tuvo que ser el primero, Judá. Entonces dice que se fue a decirle al Sanedrín qué es lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? Dijeron, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus también vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Siga. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. ¿Cómo lo iban a persuadir? Dándole dinero, porque todos ellos sobornan. La única manera de callar a un siervo de Yahuwah es que le den plata. Nosotros teníamos en Beersheba, en Israel, teníamos a un siervo allá y el hombre le dijeron que por favor se callara la boca, que no hablara de ese nombre Yahuwah, que no dijera ni siquiera Yaruchalayim, que no dijera eso. Y ellos le daban trabajo, le daban plata y le daban papeles para que callara la boca, hiciera los chabás como ellos lo hacen todos los sábados y no alborotar al pueblo allá en Beersheba. Como él no les hizo caso, entonces lo llevaron preso y luego lo deportaron a él, a su mujer y a sus 2 hijos. Lo deportaron a Colombia. Eso es lo que hacen. Desde esa época ellos tenían esa mala maña. Todo lo arreglaban con dinero o con amenazas. Siga el 15. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los Yahudim hasta el día de hoy. Eso se divulgó entre los Yahudim, no entre la casa de Israel, hasta el día de hoy. Nosotros no creemos esto, creemos que sí hubo la mala acción, pero no creemos que a él le robaron el cuerpo en las horas de la noche. Ahora, vamos para el libro de Marcos 16. Vamos a ver cómo lo ve cómo lo ve Marcos. Vamos a entender el trasfondo de todo esto tan hermoso, de cómo Marcos ve esta
revelación de la resurrección del Mochía. Cuando pasó el día de Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungir. Pare un momentico ahí. Si ve que ya aquí Marcos Salomé. es más específico. Dice que Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob. ¿Quién es Jacob? El hermano de Yahushua. El hermano de Hamashiach. Yahushua Hamashiach. ¿Y quién es Salomé? La que le cortaron la cabeza. La hermana de Yahushua Hamashiach, la hermana menor de Yahushua Hamashiach, porque la mayor se llama también Miriam. Esta es la hermana menor de Yahushua Hamashiach, que se llama Salomé, que significa Shalom Mi. Shalom Mi es el nombre de ella, Salomé. La paz es mía, eso es lo que quiere decir. Increíble, ¿no? La paz es mía. Dice que ellas compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Oigan la pregunta. Si Miriam de Magdala, en el libro de Yohanan, capítulo 21, dice que aún estaba oscuro para ir allá, ¿Miriam de Magdala compró especies? No. No. Entonces ellas tuvieron que a esperar que el sol se saliera y que las tiendas se abrieran para ellas poder comprar especies. Ahora, las mujeres no son tan brutas como uno cree. Ellas no iban a comprar especies el día anterior, como mucha gente hace, comprar cosas viejas para ungir al hijo de Yahuwah el día siguiente. Ellas tenían que comprar las matas frescas, que llegaran al mercado fresca. Entonces ellas tenían que esperar que el mercado fuera abierto. Siga. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. ¿Ve que sí? El sol ya había salido. Pero Miriam dice que, vamos a leerlo, ponga el dedo ahí, devuélvase a Yohanan, hacia adelante, perdón, no le quite el dedo de ahí. Yohanan capítulo 21. Fíjense la diferencia. Aquí el sol ya había salido, pero... El primer día de la semana, Miriam de Magdala fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro. Siendo aún oscuro. Pero aquí dice que las otras mujeres, el sol ya había salido. ¿Se da cuenta la diferencia? Lógico, el sol ya había salido porque si ellos abrían el mercado a las 9 de la mañana, ellas tuvieron que comprar a las 9 de la mañana y haber llegado más o menos entre las 11 y las 12 del día, que fue cuando se le apareció en la hora de la oración del 12 del día Yahushua Hamashiach. Si ves, usted simplemente sume, haga cuentas matemáticas. Sigamos en Marcos, pero decían el 3. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Ve que ellas decían, fíjese en este detalle, es que todos son detalles. Si nosotros vemos los detalles, nosotros podemos, un investigador, un policía investigador, esto lo descifra en décimas de segundo, porque él ve todos estos detalles que nosotros cuando leemos no lo vemos. Mire lo que ellas decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Vaya Juan capítulo 1. O sea, yendo para el sepulcro pensaba... Ella pensaba en la piedra, ¿sí o no? El día de la semana, Miriam de Oiga, Magdala Miriam fue de Magdala fue, y siendo aún oscuro al sepulcro. Ajá. Y vio quitada la piedra. entonces del sepulcro. entonces Miriam de Magdala fue primero y vio, pero ella no estaba aquí en este grupo. Pero Estos fueron dos grupos. Y el maquillaje dice que tembló. Oigan, y que fue removido todo. les voy a mostrar, Los ángeles le dijeron a ella. lógico, les voy a mostrar los dos grupos que fueron para que ustedes entiendan. El primer grupo, Miriam de Magdala, que estaba en pecado en prostitución, representa a la casa de Israel, porque Yahushua dijo estas palabras en el libro de Matías capítulo 8 y 10. Dijo, yo solamente he venido a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en prostitución. ¿Sí ve? Entonces él dijo eso. ¿Cómo estaba Miriam de Magdala? En prostitución. Entonces ella se regeneró, hizo aliyá, entró en el compromiso del Torah, y ella fue primero, aún de mañana siendo oscuro. Ella no le importó si la violaran o no, porque en ese entonces en las calles de Israel no habían luces como hay hoy en día en las calles de Miami o en la ciudad donde usted vive. Eso no existía. Ellos andaban con velas, con velitas.
Y las velitas se acababan rapidito, como hoy en día se acaban las velas, igualito. Y más que en esa época, hacían las velas es del aceite de oliva, en un proceso que le colocaban jabón para que el aceite de oliva se volviera duro y pudieran colocarle la mecha, y ellas se derretían demasiado rápido, no duraban mucho las velitas. Hoy las velas duran un poquito y hoy tenemos electricidad, pero en esa época no era así. Entonces ella se arriesgó a buscar al Mochía aún siendo de mañana. Entonces las otras, Miriam, la mamá de Yahoshua, ¿qué fue lo que le dijo? ¿A quién representa la mamá de Yahoshua? A la casa de Yahudá, porque ella era una Yahudí. Sí. ¿Se da cuenta que sí es verdad? Una reina. ¿Se da cuenta que sí es verdad? Una reina, sí, eso es verdad. Entonces ella representa la casa de Yahudá, porque Yahoshua, cuando ella estaba con Johanan en el madero, que fue el único talmid que estaba con ella, él le dice, desde el madero le dice mujer, y nunca le dijo mamá, nunca en ninguna parte aparece que le dice mamá, le dice Icha, porque si le hubiera dicho mamá, le hubiera dicho Ima. Él nunca le dijo mamá, él le dijo Icha, he aquí a tu hijo. Johanan era un levita, y le dijo, hijo, he ahí a tu madre. Y dice de que desde ese momento Johanan se la llevó para su casa a que viviera con ella. Increíble. Entonces Miriam, la madre de Jacobo, y Salomé representan la casa de Yahudá, que iban dos, Miriam y Salomé, ¿sí o no? La casa de Yahudá y la casa de Benjamín, que es la tribu de Yahudá y la tribu de Benjamín, que es realmente la casa de Yahudá. Sigamos leyendo. En Marcos. Marcos 16, sí. El 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Yahoshua HaMoshia Nazareno, el que fue clavado en el tronco, en el madero, ha vuelto a la vida, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus talmidim y a Kifas que él va delante de vosotros. Ahí está el misterio, ahí está el misterio. Miren, increíble. Recuerdan que en Johanan capítulo 20, ya Johanan y Pedro ya habían ido. ¿Se acuerdan? En las horas de la mañana. Sí. Ya habían ido. Antes de las 9 de la mañana ellos habían ido allá. Después de Miriam. Después de Miriam, porque ella se devolvió a decirles a ellos dos, encontró a ellos dos y ellos fueron. Y aquí nos está diciendo exactamente lo mismo. Dice, mas él les dijo, no se asusten, buscan a Yahoshua el Nazarí, el que fue clavado en el madero, ha vuelto a la vida, no está aquí. Miran el lugar donde lo pusieron. Pero id, decid y decir a sus talmidim y a Kifa que él ya va delante de vosotros. O sea que él se adelantó. Johanan y Kifa se fueron para Galilea porque la orden es orden. Y ellos ya, a esta altura de la vida, ellos al ver la kipá enrollada en un lugar aparte, ellos creyeron que ya definitivamente él había resucitado entre los muertos. Entonces ellos no lo pensaron dos veces y se fueron corriendo. Y camino a Emaús, ¿se acuerdan los dos que iban camino a Emaús, que son sus hermanos Jacob y Simeón? También ellos se encontraron con Yahoshua HaMashiach y a ellos le dijeron también que se devolvieran a Galilea, porque no era camino a Emaús, sino en Galilea, que se devolvieran por otro camino. Sigamos leyendo. Y ellos... Dice, y pero ellos, id, decid a sus talmidim y a Kifas que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Ajá, el Habiendo 9. pues vuelto a la vida de entre los muertos Yahoshua HaMoshia por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a Miriam ¿Ve que de sí? Magdala. Aquí ya no lo aclara Marcos. Dice que primeramente fue Miriam. ¿Se da cuenta que no es mentira lo que yo le estoy diciendo? Siga. ¿Quién de qué? quien había echado 7 demonios. 7 demonios tenía Miriam de Magdala. Todos los demonios que tenía eran demonios de prostitución. O sea que dentro de la prostitución
existen 7 demonios. La laxivia, la cosmovisión. Existen 7, así como existen 7 ruajot en las cosas de Yahuwah, también el demonio tiene 7 demonios en la prostitución. Sigamos. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ellos no lo creyeron. Ellos tenían que ser igual a Tomás, tenían que ver para creer, igualito a cualquiera de nosotros, igualito. Ahora, si nosotros no somos así, si nosotros hemos creído sin haber visto toda esa historia y creemos, entonces dice la escritura, Baruch, Bienaventurado, Baruch, el que sin ver ha creído. cree. 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos eran los que iban al camino de Maús, que eran sus hermanos. Sí, pero mira el detalle, mira el detalle. Después se le apareció en otra forma. O sea, no se les apareció como él resucitó, se les apareció en otra forma. Quiere decir que Yahuwah o Yahoshua se transforma, porque él antes de la muerte hubo una transfiguración. Entonces él se podía transformar. Entonces ellos lo vieron en otra forma. También hubo otra transfiguración. Exactamente. 13. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún ellos creyeron. Entonces ninguno de ellos creyeron. 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza. Un momentico, aquí tenemos un problema. Ustedes recuerdan que en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que leímos esta semana, dice que ellos echaron suerte por uno llamado Matatías, ¿se acuerdan? Sí. Y con ese cumplían los 12, ¿sí o no? Sí. Pero Yahuwah no les había mandado a hacer eso. Pero Yahuwah no les había mandado a hacer eso, ¿sí o no? Sí. Entonces, oiga, miren el detalle. Y lo que usted leyó, dice, finalmente se le apareció a los 12, dice ahí. A los 11. Ah, entonces no se le apareció a Matatías, porque Matatías no era elegido para esto. Ajá. Se le apareció únicamente a los 11, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué pasó? Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto vuelto a la vida. Siga. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad la Besorá Esto que está pasando, la Besorá, siga. a toda criatura. El que creyere y fuere sumergido en agua, baño de inmersión para purificación y limpieza, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Increíble. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos no se deben poner las manos. No, léalo como está. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el soberano, después que les habló, fue recibido. Ya, ahí nomás. ¿A quién le dio esta orden específica? ¿A quién se la dio? A los 11. A los 11. A los 11. Esa es la verdad. Esta no se la dio a los 12, ni se la dio a todo el pueblo de Israel, ni a usted ni a mí. Esta se la dio a los 11, porque él ya los había ungido a él para que hicieran esas señales y esos prodigios a los 11, no a nosotros. Ellos dijo, id y hagan talmidín, ungiéndolos, bautizándolos, sanándolos. A ellos, a nosotros no nos dio esa orden, ni por nada del mundo. Vamos al libro de Lucas. Y ahora, ¿por qué entonces hay tantos profetas y ellos no? Pues yo no sé, yo he escuchado muchos que son bien certeros. ¿De dónde viene entonces? Bueno, hay una historia muy linda en la ciencia. La ciencia hizo algo que nos dejó a nosotros sorprendidos, al mundo entero nos dejó sorprendidos aquí en los Estados Unidos. Y eso cada rato sucede, pero ellos comprobaron hace algunos años atrás que llamaron a unos enfermos de cáncer y ellos habían inventado una pastilla para curar el cáncer. Entonces llamaron a 12 personas para darles esa pastilla y pagarles por ser conejillo de indias,
y hacer el tratamiento sobre la pastilla que les iban a dar para curar el cáncer. Pero escogieron 2, de los 12, escogieron 2 y le entregaban pastillas que no tenían nada por dentro, eran vacías. Y a los 10 le entregaron pastillas que curaban el cáncer. Y la sorpresa cuando terminaron, 5 meses después terminaron de hacer el experimento, se dieron cuenta que los 2 que le dieron las pastillas vacías se sanaron de cáncer. Y a los 10 que le dieron las pastillas para curar el cáncer, seguían con cáncer. Moraleja, ¿por qué se sanaron los que usaron pastillas que no tenían nada? Porque esos 2, preciso esos 2, eran creyentes y ellos cada vez que tomaban la pastilla decían, sáname, sáname a través de esta pastilla. Y fueron sanos esos 2. ¿Entienden? ¿Quién los sanó? Yahushua. A ellos mismos se sanaron, porque ellos creyeron en la Tenían fe. sanación, tenían fe, tenían emuná, exactamente. Ellos se sanaron, no fue la pastilla, ni siquiera fue Yahuwah, porque ellos creyeron que iban a ser sanos. Yo hace muchos años, había una mujer paralítica y me dijeron a mí cuando yo era pastor, hace muchos años, y me dijeron que orara por esa mujer y me la acerqué al oído y le dije, sierva, ¿usted cree que Yahuwah te puede sanar? Dijo, no, yo no creo eso. Entonces yo le dije, no puedo orar por usted. Si usted no cree, no puedo orar por usted. Porque la sanación realmente está en uno mismo. Si usted quiere seguir la vida que seguía, sígala. Si usted quiere vivir otra vida, esa está en usted. Entonces la Escritura dice, porque el que cree, todo le es posible. Ese es el misterio. Vamos a Lucas, Ya. El primer día de la semana, ¿Dónde está? en el 24, 24. Sí, perfecto. primer día de la semana, siendo de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del soberano Yahushua HaMashiach. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro al suelo, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha vuelto a la vida. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea clavado en el madero y vuelva a la vida al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran Mirja de Magdala y Johanan, Miriam, madre de Jacob, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los talmidim. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no les creían. Pero levantándose Kifas, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. A lo que había visto. Mire esto. Aquí, si nosotros vemos el contexto de Lucas, Lucas está diciendo mentiras, según lo que vimos en los otros 2 pasajes. Pero la mentira la está colocando es el escriba, no Lucas. Porque el escriba está quitando el orden. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, eso es verdad, vinieron. La que vino fue Miriam. Vino. Ok, perfecto. Y aquí dice, trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Ellas no prepararon las especies, ellas compraron cuando el sol estaba de día. Entonces aquí está diciendo algo que no es correcto. Y hallaron removida la piedra, lógico, ellos la hallaron removida, eso fue a las 12 del día. Él está mezclando los grupos y los grupos no se pueden mezclar. Entonces aquí hay una mala interpretación. Si ustedes cogen la Hatorah, la Escritura de Restauración, esto ya está completamente arreglado. Porque no podemos estar violando con un libro otro libro, no podemos estar. Tenemos que arreglar el libro que está mal. Que los escribas y los fariseos, los griegos y Roma
hizo mal. Y se sabe que está mal porque no tiene otro testigo. Exactamente. Vamos al 13. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Ujú. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Esos 2 muchachos son los hermanos en la carne de Yahushua Hamashia, Simeón y que se Jacob. llama Shimeón y Jacob, sí. ¿Siga? Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yahushua Hamashia mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conociesen. ¿Por qué estaban velados? ¿Por qué estaban velados? Dice, ya lo leímos en el libro de Marcos, dice porque él se apareció en otra forma, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ok, listo, siga. Y le dijo, Y le dijo, ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yahushua Hamashia Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Yahuwah y de todo el pueblo. y en Torah, ahí la palabra Torah, y en Torah delante de Yahuwah y de todo el pueblo de Israel. Siga. Y como le entregaron los principales Kohanim y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le clavaron en el madero. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ve que sí, que él no vino a salvar, él vino a redimir. ¿Se da Ajá. cuenta? Ahí lo dice clarito. Siga. Ahora, Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día. hoy es el tercer día. Que esto Ahí era el ha tercer acontecido. día. Era el tercer día. ¿El tercer día de qué? Después de la resurrección. El Homer. Eh, Ya Era el tercer día después de que él murió. Por eso. Era el tercer día. Vamos a contar el tercer día. Si él murió en el día 14, el tercer día, el primero es el 15. 14. No, porque él murió en el 15, 14. 16, 17. 15, 16 y 17, o sea, hoy. Sí, hoy, 3 días. ¿Entendieron? Porque él murió el 14. Entonces usted no puede contar el 14 porque él murió el 14. Dice, ya es el tercer día. 15, 16, 17. Tercer día de su muerte era hoy. Hoy es el 17. Da ¿Entendió? cuenta los medios. Lógico, hoy es ese día. Siga. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de los malaquín ángeles. seres- Shalom, mire la visión. ¿Sí ve? Esto es lo que Yahuwah quiere hacer en usted, que usted vea con sus ojos una visión. Que usted vea. Cuando usted le pida a él la revelación del nombre, usted va a ver una visión. ¿La visión fue verdadera o mentira? Verdadera. Las visiones son verdaderas. Así de sencillo. Yahuwah se le va a aparecer, seguro. Va a mandar un ángel para mostrarle a usted la verdad. Así va a ser él. Siga. Seres de los chamaín enviados mensajeros de Yahuwah, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Yahushua Hamashia padeciera estas cosas y que entrara en su esplendor, En su chequiná. en su Shekinah. Ujú. Y comenzando desde Moshe y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras, En todo el Torah. en todo el Torá, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. O sea, el día de hoy ya estaba terminando, iba a aparecer el día 18, ¿sí o no? Ya estaba declinando. Siga leyendo porque esto es increíble.
30. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y bendijo, lo partió y les dio. ¿Qué es la verajá que nosotros hacemos? Tomar el pan. Baruch atah Yahuwah, Eloheinu melech haolam, Amos Sileken, Min Hahare. La forma como él oró y la forma como partió el pan, ellos se dieron cuenta que era él. que era él. Mire lo que dice y verá que él lo dice. Entonces les fueron abiertos los ojos ¿Ve que sí? y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Entonces, si él se desaparece, quiere decir que él podía aparecer y desaparecer cuando quisiera en cualquier lugar. ¿Sí o no? Estaba en el espíritu. Tenía En la ese ruach. poder. Ya Perfecto. lo había hecho. Sí, ya lo había hecho, sí. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría Nos la hablaba Torá. de lo exacto. Y levantándose en la misma hora, Y kun, Y la kun. palabra kun, Y es la kun. misma palabra para resucitar, levantarse. O sea que muchas veces nosotros estamos sentados ahí como personas que estamos vivos, pero estamos muertos espiritualmente. Ellos les pasó lo mismo. Y se levantaron, kun, se levantaron de ese letargo espiritual y empezaron a ver las cosas que antes no veían. ¿Siga? y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha vuelto a la vida el soberano verdaderamente y ha aparecido a Shimeón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Ve que sí? Al partir el pan, ¿es mentira? Al partir el pan es que ellos se dieron cuenta que era Yahushua. Mas mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yahushua Hamoshia se puso en medio de ellos no y tocó les la dijo, puerta, no tocó la puerta, se puso en medio de ellos. Shalom a vosotros, Shalom alejen. Shalom alejen. Entonces espantados y atemorizados pensaban que veían un ruaj. espíritu, un rúa, ¿sí? Pero él le dijo, ¿por qué estáis turbados? Pero él preguntó, ¿no? Dijo, él preguntó, siga, él preguntó, ahí hay una pregunta, él preguntó, ¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un rúa no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. o sea que no era un rúa, era él. Ay, tan lindo, ¿no? Era él, era Yahushua, siga. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moshe, en los profetas y en los salmos. Increíble. Está hablando, mire, está hablando del Torá, el Tanakh y los salmos, siga. Entonces, Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Yahushua Hamoshia apareciese y vuelva de entre los muertos al tercer día. perfecto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Venga, ¿en el nombre de quién? De Yahuwah. En el nombre de Yahuwah, así de Ya era sencillo. Yahuwah. ¿Sí? Siga. En Porque todas las porque naciones. dice la techubá, el regreso, el aliyá y el perdón de pecados, y el único que perdona los pecados es Yahuwah, siga. En todas las naciones, comenzando desde... Entonces debían Jerusalén. empezar desde Jerusalén y luego ir por toda la nación del mundo, siga. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Abba. sobre Pare, vosotros. ¿cuál es la promesa de la La Ruach Ruach HaKodesh? HaKodesh. Perfecto. O sea que estaba en el día tercero de la cuenta de Lomet, todavía le faltaban días para que llegara la Ruach HaKodesh, siga. Dice mi Abba sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Ajá, ya ahí nomás. Vamos para el libro de Yohanan. Yohanan
Johanan, entonces vamos a leer el 20:19. Para que podamos entender que sí estamos hablando de los días que son. Sirviendo al soberano. No, Johanan 20:19. Ahí está 20:19. Juan 20:19. Sí. Ok, a ver. Ah, no. ¿Por qué no? 20:19. Ujú. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. O sea, cuando llegó la noche del 16, del día- entonces entraron en el 17, ¿sí o no? En el tercer día, ¿sí o no? Sí. Perfecto, el día de hoy. sí. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los talmidines estaban reunidos, por medio de los Por Yahudim, miedo, por miedo a los Yahudim, ¿a cuáles Yahudín? Si ellos eran Yahudín, ¿a cuáles Yahudín? ¿A cuáles Yahudín le tenían miedo? ¿A qué Yahudín le tenían miedo ellos si ellos eran Yahudín? Al Sanedrín, a los fariseos y a los saduceos, a los fariseos y a los saduceos. Siga, vino ¿sí? de los Y vino, Yahudim, y vino Yahushua a Mochía y se puso en medio de ellos, les dijo, Shalom Alejen a vosotros". Exactamente, Shalom Alejen, no diga vosotros porque ahí lo está diciendo. Ah. El Alejen es para ellos, Shalom Alejen. Siga. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los talmidín se regocijaron viendo al soberano. Entonces Yahushua a Mochía les dijo otra vez, Les dijo otra vez. por segunda vez, Esta es la segunda vez que le estaba diciendo. Siga, ¿qué les dijo? Shalom Alejen. Shalom Alejen, les dijo otra vez. ¿Por qué les dijo dos veces Shalom Alejen? A ver, alguien. Para Judá y para Efraín. La segunda vez, la primera vez para Judá, porque ellos le tenían miedo a los Yahudín. Entonces les dijo para Yahudá, les dijo Shalom Alejen, y les dijo otra vez Shalom Alejen para Efraín. ¿Sí ven? Siga. Como me envió el Abba, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid la Ruach HaKodesh. Entonces él les sopló, lo mismo que hacen los cristianos, El aliento soplar de para que recibieran la Ruach HaKodesh. ¿Quién es el que sopló? ¿Quién fue el que sopló? Yahuwah. La rúa. No, ¿quién fue el que Aliento sopló? de vida es la ¿Quién? rúa. Sí, pero ¿quién lo hizo? Yahuwah. Yahuwah en Sobre Yahushua. Yahuwah lo hizo en Yahushua a los talmidín, ¿sí o no? Oigan esto. Nosotros no podemos hacer eso. El que lo tiene que hacer es Yahuwah a través de Yahushua, ¿entendieron? Cuando usted lo vean a O él, sea, como los pastores. no, eso no lo Soplan, pueden hacer, por eso eso no lo ellos pueden no hacer. deben Lo tiene que hacerlo. hacer es Yahushua, porque ya vino en la persona de Yahuwah. Entonces él tenía el poder para hacer eso. Siga. Recibir la Ruach HaKodesh dice así, ¿no? ¿No? A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes los retuviesen les serán retenidos. Pare. Fíjense en este detalle. Él lo sopló y les dijo, reciban la Ruach HaKodesh. Ellos recibieron la Ruach HaKodesh inmediatamente. No. No, la recibieron en el día 50. En la 50. O sea que los pastores son mentirositos, ¿no? Porque dicen, reciba el Espíritu Santo y se caen al suelo. Pero aquí no pasó eso. Bueno, es que no tienen revelación. Oh, bueno, listo. 24. Pero Tomás, Pero uno de los entonces, 12, Toma, el nombre de él realmente se llama Toma, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, Dídimo era el apodo que le tenían, el no gigante, el estaba con grande. ellos cuando Yahushua Hamochía vino. Le dijeron pues los otros talmidim, al soberano hemos visto. Él les dijo, si no viene en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después. ¿Cuántos? 8 días. Era el tercero, faltaban 8, o sea, era el 13. Era el día 13. No, 12. ¿Ah? 8 y 3, 11. 11. Oiga esto, era el día 11.
faltaban 8 días después, el día 11. Ni siquiera era Shabbat, ni siquiera era Rosh Chodesh, era el día 11, pero estaba en la cuenta del Homero. Él estaba con ellos. Siga. 8 días después estaban otra vez sus talmidim dentro y con ellos tomaron. Llegó Yahushua HaMoshia adentro llegó Yahushua HaMoshia estando las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, En medio de ellos le dijo Shalom Alejem, sí. Luego dijo a Toma. pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Ujú. Siga. Entonces Toma. respondió y le dijo, soberano mío y Yahuwah mío. Yahuwah mío. Yahushua HaMoshia le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Dichosos los ojos que no vieron y creyeron. 3:30. Hizo además Yahushua HaMoshia muchas otras señales en presencia de sus talmidim, las cuales no están escritas Pare en ahí. este libro. Pare ahí. Hizo también muchas otras señales en presencia de sus talmidim, las cuales no están escritas. No están escritas. ¿Por qué no están escritas? Quedaron reservadas. Porque fueran muchos, debían escribirse demasiados libros para mostrar eso. Siga. Pero estas se han escrito para que creáis que Yahushua HaMoshia es el Hijo de Yahuwah y para que creyendo tengáis vida en su nombre. en el nombre de Yahuwah. Perfecto. 21. Después de esto, Yahushua HaMoshia se manifestó otra vez a sus talmidim. Oiga esto, junto este al era mar el de día, Tiberio. este era el día 12, ¿sí o no? Sí, 11, el 12. 11. Dice, después de esto, Yahushua se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Siga. Y se manifestó de esta manera. Ujú. Estaban juntos Kifas, Toma, llamado el Dínimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus talmidim. Kifas le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos vosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ya era el siguiente día, el 12. 12. Ellos Ya estaban 13. el 11, Ya es el 13. 12, y entonces vamos para el Al día 13. Siga. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Yahushua HaMoshia en la playa, mas los talmidim no sabían que era Yahushua Pero un HaMoshia. momentico, aquí hay una cosa increíble. Sierva, oiga esto. Si Yahushua HaMoshia se les presentó varias veces, era el día 13, en 13 oportunidades se le apareció. Todavía no lo Por- conocían. ¿Por qué todavía no lo reconocían? ¿Por qué? Porque ya era Yahuwah. No, Porque porque cambiaba. Lo acabamos de leer, porque él se transformaba, él cambiaba. ¿Ah? Perfecto, siga, sierva. Cuando les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? ¿Quién? Anoche nosotros leímos, ¿no? Sí. ¿A quiénes son los hijos? Nosotros ¿Los qué? cumplimos la Torá. ¿Y los que Los reconocen? que reconocen el nombre de Yahuwah. Y fíjense, Son hijos. exactamente, y aquí no le dice talmid, le dice hijitos. Hijitos. O sea que ellos lo están reconociendo a él como su Abba. ¿Sí ve? Siga. ¿Tenéis algo de comer? Le respondieron, no. No. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿En qué mano? ¿Por qué mano tenemos que Derecha, echar la red? derecha. ¿Por qué? Por la derecha. derecha. Tenemos que echar la red por la mano derecha. Eso- Esta es mi derecha. Ok, tenemos que echar la red por la derecha. Yahuwah tiene algún propósito con usted. Siga. Entonces, Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Yahushua HaMoshia amaba dijo ¿quién? a Kifa, ¿Quién es? Juan. Juan. Johanan dijo a Kifa. ¿Qué le dijo? Kifas, cuando yo que era el soberano
se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Ajá. Y los otros también. Venga, porque vinieron usted leyó un poquito rarito. Entonces andaba y le dijo, es el soberano. Entonces Quifa, cuando oyó que era el soberano, se ciñó. la ropa. Se ciñó la ropa, siga. ¿Y los otros? Y los otros también vinieron Con la con la barca. barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de Ares, sino como 200 codos. Ujú. Al descender de Ares, vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y pan. ¿Cómo así? No había nada para comer, ¿cierto? Es un milagro. Echaron la red a la No, derecha. no, pero él le dijo No también de tenían comer, no nada. tenían nada. Y ya había brasas, había un pez y había un pan. Ajá. O sea, esto es un milagro Él es el sobrenatural. pan. Él es el pan. ¿Qué representa el pez? ¿Qué representa el pez? ¿Y qué representa el pan? El pez El pan es no, su el pan es cuerpo. su cuerpo. El pan representa el cuerpo de Yahushua HaMashiach. ¿Cuál es la tribu que viene de él, del cuerpo de él? Yahudá. Yahudá. ¿Y entonces el pez qué representa? Efraín. Efraín. ¿Qué es lo que tienen los cristianos como símbolo del cristianismo? El El pez. Ah, ¿sí ve? Entonces estaba asando el pez para que se lo comiera con el pan, porque todos los dos Lo- tienen lo que estar unir. juntos. La flecha y el arco tienen que estar estar juntos. ¿Sí me entiende lo que le estaba mostrando? El pez representa a la casa de Efraín y el pan, como él el pan, representa a la casa de Yahudá. Siga leyendo, sí, esto está muy lindo. Ya casi acabamos, espera un momentico, ya casi acabamos. Siga. Subió Simón Quifas y sacó la red a la playa Ujú. llena de grandes peces. Ujú. 153. ¿Cuántos? 153. Vamos a sumar. 5 más 1 son 6 y 3. 9. El 9 representa ¿qué? La perpetuidad. En Segunda de Reyes capítulo 5-7 dice que el rey Salomón llamó a un hombre para que le hiciera, no me acuerdo ahorita el nombre del hombre, para que fuera el arquitecto del templo de Yahuwah, y el nombre de ese hombre, el nombre que aparece ahí, el número de las letras de él da exactamente 153. La perpetuidad. Increíble, ¿no? Siga. Y aún siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Yahushua a Moshiach, venid, comed. Y ninguno de los talmidín se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Diciendo Sabiendo que era el Adón, Sabiendo que era el soberano Yahushua, siga. el soberano. Vino pues Yahushua a Moshiach y tomó el pan y le dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Yahushua HaMashiach se manifestaba a sus talmidín después de haber vuelto a la vida entre los muertos. No, esto es mentira. Esto no es mentira porque era el día 13. Sí. Entonces en hebreo aparece la 13ª vez, no la 3. Entonces ellos se comieron el 1, la 13ª vez. Ellos colocaron el 3, la tercera. Es la 13ª. Coloquen ahí 13, es 13. 13ª vez. Ya lo sumamos, ¿no? Ujú. ¿Sí ve cómo se comen las cosas los que escribieron esto? Bueno, pero aquí este es increíble. Cuando hubieron comido, Yahushua HaMashiach dijo a Quifas, hijo de Jonán, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, soberano, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Ujú. Volvió a decirle la segunda vez, Quifas, hijo de Johan, ¿me amas? Quifas le respondió, De Jonás, hijo de Jonás, hijo de Jonah. Ujú. ¿me amas? Quifas le respondió, sí, soberano, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Quifas, hijo de Jonán, ¿me amas? Quifas se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, soberano, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Yahushua HaMashiach le dijo, apacienta mis ovejas.
de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde no querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de dar Shekinah a Yahuwah. a Yahuwah. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Kifas, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Yahushua HaMoshiach, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, soberano, ¿quién es el que te ha de entregar? Y le había preguntado, porque ahí viene la pregunta, ahí no dijo, le había preguntado, ¿quién es el que te ha de entregar? Yo dije, No, es que ahí está dicho. Quítale la palabra dijo y colóquele pregunta. En el 20. En el 20. ¿Sí lee usted o no? 20. y le dijo, Y quítale la palabra dijo, porque no le dijo, él le preguntó. Enseguida no viene una pregunta, mire y verá que enseguida viene una pregunta. Entonces no dijo, él preguntó. soberano, En español es así, en lengua lo mismo en hebreo. Cuando viene una pregunta, él nunca dice, sino pregunta, siga. soberano, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Kifas le vio, dijo a Yahushua HaMoshiach, otra vez dijo, preguntó a Yahushua HaMoshiach, ¿Y ¿quién qué de este? ha de entregar? No, ¿y qué de este? ¿El 21? ¿Está leyendo usted el 21? El 21. ¿Y qué de este? ¿O qué vas a hacer con ¿Y este? qué de este? Ujú. Yahushua HaMoshiach le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los ajín, que aquel discípulo no moriría. No moriría. ¿Quién? Quita. Yohanan. Johanan. Yohanan. ¿Y qué de este peladito que está aquí? ¿Qué de este? Sí. Entonces dijo, si yo quiero, Que a ti. ¿qué a ti? ¿A usted qué le importa? Eso es lo que le dijo. Sí. ¿A usted qué le importa? Sí. Y él dice, entonces se regó el cuento de que ese No iba a discípulo morir. no moriría. Y exactamente, Bueno, y fue es así. exactamente, yo se lo leo. Dice, cuando Kifa le preguntó a Yahushua le respondió, ¿y qué de este? Yahushua le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígame usted. Este dicho se extendió entonces entre los fraternos, que aquel talmid no moriría, pero Yahushua no dijo que no moriría, sino dijo, quiero que él quede hasta que yo venga, lo mismo. ¿Que a usted qué? ¿A usted qué le interesa? O sea que él cuando venga, va a estar Juan vivo igual que Elías. Igual que Elías. Siga el 24. Este es el discípulo Que que da da edut de estas cosas, escribió estas cosas, y sabemos que su edut es verdadero. Miren esto, ese mismo Talmidín, silencio, ese mismo Talmidín, Juan, es el que escribió este libro. Eso es lo que él dice. Este mismo Talmidín es el que es testigo y escribió estas cosas, y sabemos que es verdadero. Este es un testimonio verdadero porque yo lo escribí, dice Yohanan. Y termina el 25 y dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Yahushua, las cuales no se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cubrirían los libros que se habían de escribir. Y entonces él termina diciendo, Omen, así sea. Bueno, esta es la historia de la cuenta del Omer en el día tercero. Yahushua se les apareció muchas veces a ellos. Él duró 42 días con ellos, porque había una razón específica para que ellos estuvieran solos durante 8 días. El 8 significa, o traduce, vida o muerte. Y los pescados le estaba diciendo, la suma de los pescados le estaba diciendo que el 9º día es la perpetuidad. Después de la vida y la muerte viene la perpetuidad en Yahushua HaMashiach y aún en la cuenta de los pescados. Por eso es que cuando usted tenga un sueño o una revelación y se sueñe con pescados, cuéntelos, porque en el número está la revelación.
cada letra del alfabeto o alefato hebreo tiene un valor numérico, cada letra tiene un valor numérico. Y si usted suma ese valor numérico, le dan a ustedes misterios que están escondidos únicamente para el pueblo de Israel. Yahuwah les bendiga, Yahuwah haga su rostro resplandecer sobre ustedes y tenga muchísimas rajaminas. Ben Moshiach ben Moshe la Torah Marku Yahuwah Mevorah Baruch Yahuwah Mevorah Leolam Vaed Baruch Yahuwah Baruch Shemo Eloheinu melech haolam Amen Amen Ben Natan לנו